Bueno, vamos a continuar con la sesión que estábamos trabajando usando JavaScript y jQuery. Y quiero explicarles rápidamente o de manera breve, cuál es la diferencia de lo que hemos trabajado, en este caso con PHP y HTML, conectándonos o usando el, el patrón y bueno, la base de datos Postgres, y usando este patrón de modelo vista controlador o MVC, el cual permite separar toda la lógica, le llaman, de negocio o lógica de programación, en este caso que sería el controlador, y el controlador, que es la lógica de nuestro sistema, conectarse a través de un elemento que es el modelo a la base de datos, conectarse a la base de datos, y en este caso, después de que el modelo se conecta a la base de datos, pues devolverle un conjunto de datos o cierta información al controlador, y el controlador, a su vez, pues elige una vista, es decir, un HTML, ya vimos que también puede ser un PHP, y una vez que selecciona la vista, que es el HTML, lo envía, en este caso, a un cliente que es el navegador web. Y bueno, tenemos la siguiente estructura. Tenemos la siguiente estructura que define, o así es como comienza toda la interacción entre un usuario y un portal web o una página web. Tenemos por un lado un servidor web. En nuestro caso tenemos Apache, y tenemos un usuario final que usa un navegador web para visualizar páginas web, portales web. Bueno, a este también navegador web se le suele llamar cliente. Le voy a dejar una C de cliente, porque también se le llama de esa forma. Y todo comienza con el usuario que a través del navegador web escribe o solicita una URL. Esa URL llega a nuestro servidor web, y el servidor web recibe la solicitud en esta parte, o la petición, y delega esa solicitud, o revisa si hay un controlador que la va a atender. Nuevamente el controlador atiende la petición, la recibe con cierta información, si es que el usuario ha enviado datos. El controlador puede validar cuál es el tipo de petición, y les comentaba que se conecta, en este caso, al modelo, le pide la información que solicita el navegador, porque bueno, esto se hace a través de un navegador web, que les decía, de un cliente. El usuario es el que sí solicita la información, pero es a través del cliente del navegador web. Es una aplicación, el navegador web. Por lo tanto, cuando se piden los datos al modelo, el modelo es capaz de conectarse a la base de datos que tengamos. En nuestro caso, pues es Postgres, pero podemos nosotros tener otro tipo de base de datos relacional,
Y una vez que se hace el query o las consultas a la base de datos, que las hace el modelo, le regresa la información o los datos, y esos datos se los regresa al controlador. El controlador decide cómo o a través de qué vista, más bien elige una vista, un HTML o un PHP, y muestra estos datos que nos regresó el modelo, los pone o los muestra en la vista y se la regresa, en este caso, al cliente, que es el navegador web. Y el navegador web ya interpreta este código HTML o PHP, ¿sí? Y el usuario puede visualizar la información. Eso es lo que... Así es como comienza este patrón MVC, pero vean que siempre pues es a través de un cliente o de un, en este caso, navegador web. ¿Por qué lo menciono? Porque hay veces que hay confusión de por qué el usuario en algunos diagramas ponen que el usuario se conecta al controlador. Bueno, es por eso, usa un cliente que va pues implícito, ¿no? Nosotros pues no somos un programa, todo esto se hace a través de un programa, de una aplicación, que en este caso, bueno, es el navegador web. Bueno, ahora, así es como comienza la primera solicitud o la solicitud hacia un portal web o una página web. También, una vez que nosotros lo que habíamos hecho era programar los PHP, que aquí tenían formularios, el PHP tenía un formulario. El controlador recibía una petición, el modelo se conecta a la base de datos, ya lo vimos, y todo esto se manejaba. En este caso no teníamos nada de JavaScript, acá tampoco, simplemente mandábamos la vista y aquí la visualizaba. ¿Qué es lo que estamos haciendo o cómo se usa JavaScript y por qué se usa en plataformas web? Porque es un lenguaje que se ejecuta o se interpreta en el navegador web, eso es JavaScript. También hay a través de frameworks, herramientas que también se ejecutan del lado del servidor con JavaScript, pero el JavaScript se interpreta aquí en el navegador web. ¿Y por qué lo integraron o por qué se usa si se supone que con puro PHP, HTML, los formularios, pues podemos hacer peticiones al controlador? El controlador se comunica con el modelo y consulta en la base de datos. Bueno, porque JavaScript nos va a permitir agregar funcionalidades, detectar muchas cosas que hace el usuario a través del navegador web, cómo escribir, cómo hacer clic derecho, clic izquierdo, ver qué navegador pues está usando. Recuerden que todos esos datos a través del navegador web, esas acciones las realiza el usuario. Y lo que queremos hacer es, esta analogía sería que simplemente, para poder escuchar todo lo que hace el usuario en el navegador web o en la página web, ¿sí? En el HTML, en el PHP, sobre todo en HTML, es usar JavaScript. Eso es lo que permite hacer JavaScript. Entonces la analogía es que JavaScript es como un vigilante que está atento a todo lo que hace el usuario en el HTML, ¿sí? Y siempre nos está vigilando todo lo que se hace aquí en el HTML, en los formularios, en las cajas, en las tablas, ¿sí? Todo lo que hace el usuario, que oprime a través del navegador web,
pues el JavaScript lo está detectando. Y nosotros, al detectar con JavaScript estas acciones del usuario, cuando escribe, por ejemplo, en una caja, nosotros podemos ejecutar acciones. Y lo tengo por aquí abajo. Entonces el JavaScript es un vigilante, está escuchando todo lo que hace el usuario, si escribe, si oprime un botón, si escribe en la caja de texto, obtiene también datos del navegador, de dónde se está conectando, etcétera. Podemos, una vez que ya escribió, ya terminó de escribir, lo podemos obtener para ver qué escribió y ejecutar algún código. Podemos también obtener todos los elementos que ya están aquí en el HTML, que ya existen, por ejemplo un div, un parágrafo, una tabla, la celda de una tabla. Todo eso lo podemos obtener de manera sencilla con nuestro vigilante, que es JavaScript. Entonces el otro escenario que tenemos, y que ustedes se preguntarán por qué usamos entonces JavaScript, si así como lo teníamos con HTML y PHP, pues se puede conectar al modelo y todo eso, es por esto. Podemos detectar todos los eventos que hace el usuario en el navegador, y bueno, con PHP no es posible. Entonces esa es una. Este es el otro escenario, una vez que ya pidió el usuario, que ya pidió la URL, que les digo, se regresa el HTML y muestra nuestros formularios, botones, tablas, etcétera. Podemos nosotros detectar eso. Entonces vamos a suponer que aquí ya se escribió la URL en el navegador, ya fue y nos trajo una vista que era el diagrama anterior. El usuario lo que va a hacer es que va aquí a oprimir un botón, llenar cajas de texto, es decir, llenar un formulario. Vamos a detectar que escribe, y cuando oprima el botón del formulario, lo que va a pasar es lo siguiente. Acuérdense que nuestro vigilante por acá está escuchando todo, y entonces cuando oprime el botón, ¿sí? Este que tenemos por acá, lo voy a borrar porque hay muchas líneas. Cuando oprime entonces el botón, el usuario en el HTML, lo oprime y lo detecta nuestro JavaScript, porque así lo codificamos, lo codificamos de tal forma que detecte esos eventos, y entonces ya que los detecta, podemos obtener los datos y todo eso. Detectamos y entonces enviamos una petición al controlador, porque a lo mejor quiere enviar un formulario. El usuario hizo un clic, nosotros, nuestro vigilante lo sabe, lo ve, y entonces podemos obtener todos los datos que escribió en el formulario, en el HTML, y entonces los enviamos de aquí para acá, es decir, al servidor web. Y bueno, nuestro servidor web lo recibe y entonces detecta si hay un controlador que lo va a atender, y entonces lo atiende un controlador. Y de hecho aquí están las flechas, nada más quería remarcar esta petición. Entonces estas peticiones se hacen con Ajax, que es algo que ya habíamos visto. ¿Sí? Tengo mi tableta, pero aquí con el mouse intento escribirlo. Entonces esta petición la hacemos con Ajax, se recibe en el controlador. Le voy a poner una V de validar. ¿Sí? Valida el controlador que la petición venga de nuestro JavaScript, y entonces le pide datos acá al modelo, ¿sí? Y el modelo se va a conectar a la base de datos. Nuestra base de datos le va a regresar cosas al modelo,
y el modelo le va a pasar la información, ¿sí? Con esta flecha que tenemos aquí, pues al controlador, y aquí ya tenemos los datos. Vean que acá ya tendríamos los datos de la base de datos, ¿no? Igual que en el escenario anterior, pero aquí va a pasar lo siguiente. Estos datos necesitamos enviarlos de vuelta, en este caso a nuestro JavaScript. Nuestro vigilante se queda a la espera, hace la petición Ajax y se queda a la espera, ¿sí? Voy a poner por acá, se queda esperando a que devolvamos una respuesta. Y bueno, aquí ¿quién la debe devolver? Pues a quién le llegó la petición, a nuestro controlador. Entonces le pidió al modelo, regresa datos, aquí están nuestros datos, y el JavaScript a través del Ajax o el Ajax está esperando una respuesta. Por lo tanto, mandamos nosotros estos datos, ¿sí? A través de un echo. Nosotros podemos decidir cómo enviamos esa respuesta, esa información, estos datos que vienen del modelo, y le decimos o le damos la respuesta con esta instrucción de PHP que es el echo. ¿Sí? Con esta le decimos, ahí te va la respuesta, te la mando, y entonces manda la respuesta, sale del servidor y se la manda a nuestra función Ajax que habíamos escrito, es decir, que se recibe en el mismo, vean, en el mismo JavaScript que envió la solicitud, perdón. Se detecta el evento, se hace la petición Ajax, regresamos por acá respuesta y vean que la recibe el mismo JavaScript, esa respuesta, este echo, la recibe el mismo JavaScript, y este JavaScript ya con los datos que los va a tener aquí, ¿no? Que llegaron del modelo, pues se los va a proporcionar o los va a mostrar en la misma vista, ¿sí? En la misma vista. Los vamos a colocar, aunque podemos hacer que desde este JavaScript mande a una nueva vista, también podemos hacerlo en la misma, ¿sí? Esa es la forma en que se hace. ¿Y por qué lo hacemos así si con solo PHP y HTML se puede hacer? Bueno, porque PHP no puede detectar todos esos eventos, salvo al darle en el botón enviar de un formulario, pues eso sí lo puede detectar. Y JavaScript no, JavaScript aparte de detectar todo eso, pues puede poner directo en la vista elementos, cambiar colores, agregar HTML en la misma vista, ¿sí? Esa es la ventaja de usar en este caso JavaScript y tenerlo con HTML y PHP nada más. Voy a regresar al escenario anterior porque quiero mostrarles también otra cosa. Vean que aquí, suponiendo que ya pidió la URL y ya regresó una vista, el usuario está viendo este formulario y entonces aquí el usuario pues hace un clic, bueno, escribe cosas, ¿sí? Vamos a olvidarnos, es como lo teníamos al inicio, no tenemos a nuestro vigilante, acá tampoco, y entonces con puro HTML, PHP hace un clic en el formulario. Esta petición se manda pues a través de PHP, va a llegar al controlador, el controlador le pide al modelo, el modelo se comunica a la base de datos, ponemos acá abajo, y la base de datos le devuelve la información, ¿sí? Esta información, que son los datos de los queries de la base de datos, pues la regresa al controlador, ¿no? Aquí está la flecha y ya tenemos aquí esos datos. Y luego acuérdense que aquí el controlador
lo que hace es que elige una nueva vista. Puede ser una nueva vista por lo regular. Con PHP nada más es elijo una nueva vista de acá y le paso o pongo los datos, ¿sí? Y entonces se regresa esta, vamos a llamarle vista 2. Selecciono una nueva vista, que es la vista 2, y se regresa para acá. Y entonces aquí borra esa vista que se tenía y va a poner la vista 2 con estos datos que vienen del modelo, ¿sí? Entonces aquí pues sí cambiamos toda esa vista y no hay forma, si no tenemos un JavaScript, de a lo mejor directamente cambiar a la misma vista 1 que teníamos aquí, a la vista 1, pues no hay forma de cambiarle colores y todo eso. Estamos seleccionando el controlador una nueva vista y entonces la pone. Esa es la ventaja de usar JavaScript. Entonces, bueno, ese es el escenario de lo que teníamos. Y ahora lo que estamos haciendo pues es que nuestras vistas aquí van a tener un vigilante, un JavaScript que va a estar escuchando todo el tiempo para cuando mandemos esta vista acá, pues se manda junto con su vigilante, se manda el HTML o el PHP junto con su JavaScript para detectar eventos y todo eso, ¿no? Entonces es importante. Voy a dejar hasta aquí este video también. Solamente es teórico para entender un poquito por qué usamos JavaScript o jQuery, ¿no? Y todo eso. Y seguimos en otro video ya trabajando el registro de usuarios con JavaScript y con jQuery.